Nueva parada de Leonor a bordo del Cano, en este caso de nuevo en Chile, pero esta vez en Valparaíso. Caras largas de la princesa tras ese reportaje de esas fotos en bikini que todos hemos podido ver en la revista 10 Minutos este mismo miércoles. Algunos lo califican de hito periodístico, otros lo califican de intromisión en la privacidad de la propia Leonor. Otros incluso hablan de que la línea editorial que se ha seguido era prácticamente como si fuese un interview de Leonor, una portada donde se vende carne. Hay críticas desde luego para todos los gustos y la reacción de Zarzuela ha sido dejar que las imágenes salgan, pero evidentemente no ocultan que contentos pues no están. Se ha hablado de enfado de Leticia, dolor de Felipe VI, bronca al equipo de seguridad y cierta decepción con la propia Leonor. Ella ha aparecido junto a su novio, mirándose, pensando un poco que ahora, pues todos los ojos efectivamente iban a estar encima de ella. Al parecer Leonor se encuentra totalmente rota, totalmente triste por esta intromisión que ha habido en su vida privada. Yo creo que, hay que distinguir varias cosas, ¿no? Pero aquí juegan muchos factores, entre ellos el morbo, no sé de quién, pero existe, de ver a esta chica que apenas ha dejado la adolescencia en bikini, en ropa interior. O sea, me parece como una cosa súper antigua, ¿no? Quiero decir que es que no estamos, no sé, en los tiempos del abuelo Paco, en fin. Bueno, pues enfadada Leonor no está. Yo creo que nunca la hemos visto enfadada. Sí la hemos visto agobiada, triste, y al parecer esa es el estado de ánimo que tiene ahora la princesa. Se ha comentado que a Leticia y a Felipe pues no les sentó bien ver a su hija en la portada, y yo ahí lo entiendo, porque es verdad, o sea, a mí me parece que la cosifican un poco, porque es que informativamente hablando eso no tiene ningún interés. Visualmente, ver a una chica de 19 años en bikini, y luego además es que lo interesante que podía ser va con el novio a bañarse. Que por cierto, hubo alguien que me dejó en comentarios, van de 4 en 4 porque probablemente tengan que ir por turnos. Y luego al final lo he pensado y digo, pues es verdad, porque claro, ha habido también comentarios de estos de la Santa Inquisición diciendo que hacía una chica sola con 3 chicos. Y yo he dicho, madre mía, en pleno 2025. Pero bueno, en cualquier caso, si es que no hay cosas que yo creo que ni se tienen que justificar. Desde Casa Real, de todos modos, a pesar de estas reacciones de Leticia y Felipe, se le quiere dar un espaldarazo. ¿Cómo se le va a dar esta manita en el hombro? Bueno, pues diciendo que ella está cumpliendo, y es así, y tampoco tenemos por qué negarlo, más allá de la cinetosis, del mal de tierra, de los mareos y de que haya estado enferma. Está cumpliendo a rajatabla la misión que tiene y haciendo su formación. Que yo he tenido que leer cosas como que, no sé, que Leonor se queda dormida en cubierta o cosas así, de verdad. O sea, que es que son, parece ya no guión de telenovela, sino de dibujo animado. Los que sí han recibido un toque de atención ha sido el equipo de seguridad. Es que al final, pues esto perjudica a lo mejor a quien menos tiene que perjudicar. Pero bueno, yo también lo entiendo. Pues eso. Dicen, las personas que protegen a Leonor detectaron que había un paparazzi que estaba intentando hacer esas fotografías. Le detectaron, le identificaron y se creyeron que estaba todo controlado. Pero había otro que, mientras tenían controlado al primero, estaba captando esas imágenes, para que luego veamos un poco estas tácticas mafiosas que llevan este tipo de pseudo profesionales, porque a mí me encanta la gente que le venden la moto, que parece que estos están haciendo un servicio social o un servicio público o un servicio a la comunidad.
No, son chafarderos capaces de vender a su madre por dinero. Esa es la verdad. Pero bueno, este tipo de reportajes, que pueden ser todo lo complicado que queramos, me parece que se debería legislar un poco al respecto, porque mientras el otro paparazzi lo tenían detenido, pues no sé, es que me parece una burla, en este caso, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que están ahí para cumplir con una misión y que se ven entorpecidos por estos bobos, porque no tienen otro nombre. Pilar Eire también ha comentado que la gran preocupación cuando salen este tipo de reportajes es precisamente eso, la seguridad. Dice que un paparazzi puede acceder con su objetivo a la persona que protegen implica una brecha por la que también podría pasar una bala. Pues es que aquí Pilar Eire ha dado con el punto. Claro, estos bobos, porque no tienen otro nombre, se ponen ahí a entretener a los escoltas. ¿A entretenerlos de qué? A entretenerlos, uno, para que el otro haga las fotos. O sea, poneos que no son paparazzis y que es otra situación. ¿Cómo acabaría la cosa? Es que es muy fuerte. Pero bueno, yo me alegro que por lo menos Felipe y Leticia, dentro de, a pesar de lo que he dicho yo al principio, yo soy un poco más de la línea que efectivamente, lo que dice Pilar Eire también, que no les ha importado en absoluto que salgan las fotografías. Es que vamos, en pleno 2025, ver a una chica de 19 años en bikini, nadie se va a horrorizar, ni mucho menos. Dice, si no quieren, las fotos no salen. Yo también me creo esto. Dice, ellos tienen mucho poder. Hombre, pues, a ver, lo que dijeron, y esto sí, igual que digo una cosa, digo otra, es que hace una o 2 semanas se reunieron con gente de los principales medios, pues para ver un poco qué es lo que hacían, bueno, pidiendo un poco de respeto, ¿no? En este caso a la princesa Leonor, diciendo, vale, tranquilidad, nosotros vamos a intentar, pues eso, proteger a nuestra hija y pedimos a los medios que hagan lo mismo, con diplomacia, con educación, no era una advertencia, no era absolutamente nada. Pero bueno, que yo vuelvo un poco a lo mismo, que aquí hay temas más serios que cenutrios en platós de televisión están diciendo que este reportaje va prácticamente para el Pulitzer de periodismo. Pues no, esto es una bobada y ojito, porque es que ya van 2, lo del centro comercial y ahora estas fotos. ¿Y qué va a ser lo siguiente? Debe ser Leonor, no sé, que como es la heredera, que como no puede decir nada, que la tengamos que coger, no sé, un poco. Hay una expresión en México que se dice coger a alguien como su chanchito, ¿no? Que significa como coger la hucha con forma de cerdito, ¿verdad? Y cargarla. Y así. No, es que no me parece en absoluto. Pues nada, ya levantará el ánimo Leonor. Esto ha sido una tontería. Que no se sienta ella mal, por supuesto, porque faltaría más que no se pudiese bañar una persona con ropa de baño. Es que ya tendría narices en una playa. Que no se sienta mal por eso, que quienes lo ven con ese prisma son los que realmente lo tienen un problema gordo. Y bueno, y por lo demás, pues yo creo que pasará la tormenta. Nos queda otra parada después de Valparaíso, que es Perú, que me parece que ahí se va a liar un poquito a nivel político, pero ya os lo contaremos. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC, abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.